Nos metemos de lleno en la información internacional que nos trae Lisandro Sabanés. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nair? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, y la agenda de hoy tiene que ver con un aniversario que se viene el viernes próximo, lo adelantamos para que encaje con esta columna de miércoles, y que es el aniversario de un nuevo aniversario del proceso de paz, el primero de la firma del acuerdo de paz en Colombia, que puso fin a más de 50 años de conflicto entre la guerrilla de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Estado colombiano. Proceso que en este año tuvo varios altibajos, que es complejo, que es difícil de implementar, que hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar el año que viene cuando Juan Manuel Santos deje de ser presidente de Colombia y haya un nuevo presidente, pero que de todas formas sigue vigente, y creo que eso es lo importante, ¿no? Algunos números que ilustran lo que es este acuerdo de paz, que recordemos, Nair, fue implementado por el Congreso después de que en abril fracasara el plebiscito, o sea, fracasara, o que la mayoría de los colombianos que fueron a votar votaran en contra del acuerdo de paz en el plebiscito llamado en ese sentido, ¿no? Así que Santos tuvo que recurrir al Congreso, se apoyó en su mayoría parlamentaria y bueno, el acuerdo con algunas modificaciones que lograron limar a algunas, no todas, de las oposiciones que hay a este acuerdo, el respaldo en su momento del Papa Francisco, que visitó Colombia en este año, y Estados Unidos detrás, que es un actor protagónico en todo lo que tiene que ver con Colombia, lo sacaron adelante con forceps, diríamos, ¿no? Y el acuerdo se implementó. ¿En qué te decía algunos números que ilustran este acuerdo? Bueno, hay más de 8.000 armas entregadas por cerca de 11.000 guerrilleros que se desmovilizaron de la FARC, ¿no? Un número importante de armas de acuerdo a los parámetros internacionales. ¿Cuál es la contracara de esto? Que bueno, la mitad de estos guerrilleros que estaban en zonas conformadas especialmente para, de alguna manera, educarlos, enseñarles oficios, reinsertarlos en la sociedad, se han ido. Cerca de 5.000 exguerrilleros se han ido de estas zonas de paz especiales, o han vuelto con sus familias, o algunos, se sospecha, han vuelto a tomar las armas en grupos ya... digamos, algunos llaman FARC disidentes, pero podríamos ubicarlos más cerca ya directamente del narcotráfico que de una revuelta política, ¿no? Uno de los puntos que puso en crisis a la FARC y que lo puso de espalda a gran parte de la sociedad colombiana, amén de la violencia en sí, fue el hecho de que la FARC establecieron un lazo cada vez más fuerte con el narcotráfico, ¿no? Para financiar su experiencia, su trabajo político, entre comillas, para financiar la guerrilla, para financiar su actividad. Entraron en acuerdos con el narcotráfico, que primero eran algún tipo de peaje para utilizar las rutas los espacios donde ellos controlaban, y después se terminó transformando en muchos casos en socios de los narcotraficantes. Los grupos que quedan, que el ejército colombiano ubica en 500 y algunas fuentes extraoficiales dan alrededor de 1.000 o 1.100 exguerrilleros, o sea, guerrilleros vueltos a combatir, tienen más que ver con el negocio del narcotráfico, que paradójicamente, pese a que uno de los puntos del acuerdo era justamente achicar la cantidad de territorio dedicado al cultivo de narcóticos, se ha expandido la cantidad de tierra dedicada al cultivo de productos después transformados en narcóticos, ¿no? Esto algunos incluso lo señalan con la suba del dólar, ¿no? Con la apreciación del dólar como uno de los factores que llevó a que se volcaran más recursos al narcotráfico, que, aunque es ilegal, no deja de ser un negocio. Después, números que son positivos, ¿no? La cantidad de personas que ha muerto por minas personales. Colombia es uno de los países, junto con Afganistán, para que te des una idea de lo que estamos hablando, con más minas enterradas, ¿no? Minas individuales, esas que se ponen para obstaculizar los movimientos del ejército, y que después quedan ahí enterradas, y muchas veces son los civiles los que sin querer las pisan y sufren las consecuencias. Bueno, ha bajado abruptamente. Estamos contando este año alrededor de 70 nada más personas que perdieron la vida
cuando antes se hablaba de cientos o de miles, inclusive en periodos de guerra. Es un montón igual. Es un montón igual, sí, pero bueno, minas que siguen enterradas ahí producto de lo que fue el conflicto. La cantidad de víctimas fatales en el conflicto también ha bajado muchísimo, ¿no? No vamos a decir la cantidad porque es verdad, queda como que uno está vanagloriando y las vidas todas valen. Pero bueno, ha bajado mucho la cantidad de muertos respecto a lo que era la época del conflicto fuerte. Ha bajado mucho la cantidad de desmovilizados, Nair. Esto es de personas que por cuestiones de la guerra tenían que irse de su casa, de su lugar, del lugar donde vivían. Se tenían que ir a vivir a otros lugares. Bueno, eso también ha bajado muchísimo la cantidad de personas que se han tenido que trasladar por cuestiones de guerra. Pero también otros números que atormentan es la cantidad de líderes sociales y de ex guerrilleros desmovilizados que han sido víctimas de asesinatos selectivos, ¿no? ¿Y por hoy, cuál es el propósito de la FARC? La FARC se han transformado en un partido político, han mantenido el nombre, pero ahora es una fuerza política. En vez de el nombre original era Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora es se me fue el nombre, Fuerza no sé, ya va a venir. Es un nombre orientado hacia la política. Conservan la sigla. La sigla sí. FARC se conserva, no se conserva el nombre Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Y son un partido político, son un partido político, se van a presentar a las elecciones presidenciales. Tienen un candidato que es el líder, que era el líder guerrillero y es el líder de este grupo político, que es Timochenko, es el apodo con el cual se lo conoce en Colombia. Sufren esto que yo te decía, asesinatos selectivos por grupos paramilitares. Hay cerca de 200 líderes sociales, 200 líderes políticos vinculados de alguna manera a la FARC que han sido asesinados. La FARC son muy sensibles a esta cuestión, no solo por el impacto en sí de la vida humana, sino porque acuerdos de paz en etapas anteriores, en años anteriores, terminaron diluyéndose porque la cantidad de asesinatos que había obligaban de alguna manera a los ex-guerrilleros a volver a tomar las armas. Todavía no está eso sobre la mesa porque este acuerdo de paz es mucho más sólido que todos los anteriores, pero es una alternativa visible si esto se profundiza. Y después el otro inconveniente que hay, la otra nube negra que hay en el horizonte de cara a este acuerdo de paz, tiene que ver con las elecciones del año próximo en Colombia, ¿no? El partido de gobierno, el partido de Juan Manuel Santos, que vemos ahí en lo que fue la firma del acuerdo de paz, no tiene candidato presidencial. Santos no tiene reelección y no hay muchos candidatos que defiendan el acuerdo de paz, con lo cual se corre el riesgo que gane un candidato opositor al acuerdo e intente desmantelarlo. Hay muchos puntos obstruidos en la justicia. Uno de los puntos tal vez que más rechazo generó fue el de la amnistía para los ex guerrilleros, ¿no? Solo se les aplicaría pena de cárcel a aquellos que hubieran cometido delitos no políticos, ¿no? Crímenes comunes, sea robo, sea asesinato, pero los delitos políticos, la muerte en combate no iba a ser, no está siendo penada. A pesar de eso, hay muchos todavía que no han salido de la cárcel, la FARC reclaman en ese sentido, pero la pregunta es si se va a profundizar eso en el sentido de liberar más exguerrilleros o mantenerlos detenidos, con lo cual se agravaría todavía más el conflicto. Una gran incertidumbre, un proceso que no termina de acomodarse, pero digamos, la expectativa de la región es que se termine. Hay otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que está también en tratativas, en diálogo con el gobierno para avanzar en un acuerdo de paz. Como decíamos, un conflicto que llevó más de 50 años, con miles de desaparecidos, con miles de muertos y que le genera mucho sufrimiento al pueblo colombiano. Más allá de las discusiones políticas, digamos, la expectativa es que el acuerdo se fortalezca. Acá nos aporta el productor que Fuerza Alternativa Revolucionaria Común es el nombre del partido político que ha tomado la FARC, ¿no? Y le agregaron una rosa, que es el símbolo de la izquierda, del socialismo, ¿no? La rosa roja, buscando pararse en un lugar más socialista, cercano al centro, claro, y no tan en la extrema izquierda como estaban cuando eran un grupo guerrillero. Bueno, muchas gracias, No, Lisandro. por favor, gracias a vos.